Bien, vamos a ver si, ya siendo 8:30, iniciamos en este módulo número 2 del curso introductorio. La charla de hoy va a tener que ver con el espacio y la forma, ¿no? El espacio arquitectónico y de qué manera se conjuga en esta especie de par dialéctico espacio-forma. En este sentido, las charlas van a estar a cargo de los talleres verticales que conducen, en principio, el profesor, ¿quién va a ser el primero? El profesor Pagani, conjuntamente con el profesor Etulain, y luego a Fernando Gandolfi, que ya lo conocen, que tiene a cargo el taller con la profesora Ottavianelli y Eduardo Gentile. Entonces, luego de eso, como siempre, se hace el break y se continúa en la tarea diaria que ustedes ya vienen transitando. Los dejo ahora entonces con Gustavo Pagani. Hola, muy buenos días. Estar acá hoy, como siempre, es una alegría, pero este año creo que un poquito más, no al verles las caras. Nosotros queremos mucho la presencialidad, siempre sabemos que es una carrera presencial, de tener esta cuestión del papel entre ustedes y nosotros. Y estos 2 últimos años han sido un tanto complejos. A ver, el 2020 arrancó con un curso introductorio completo y después se cortó, pero esto era, todo el curso estaba en esta aula, todos los que están ahora repartidos y lo están viendo acá por las pantallas, estábamos todos acá. El año pasado fue por las camaritas y este año es un mix. Estamos acá en directo, nosotros nos vamos mudando, los distintos profesores, y el resto nos ven por camarita. Pero bueno, eso no denota para nada una cuestión de menos en los cursos y en la carrera. Sí, ojalá podamos hacer este año de forma presencial todos, seguramente, sobre todo porque es una carrera que es muy de contacto. No, o sea, acá el tema de que han elegido estudiar y ser arquitectos, que no es lo mismo. La carrera, estudiar, que después trabajar de arquitectos, es una carrera y una profesión que han elegido excelente. Les puedo decir que seguramente van a estar muy contentos de llevar adelante esta profesión y que han elegido una muy buena facultad. Acá seguramente hay gente de todos lados del país. Es una etapa muy nueva, es una etapa que tiene que ver con sus vidas en un momento bastante puntual, ¿no? Han dejado de estar los que vienen de afuera en sus casas, con sus padres o sus familias, para venir acá a vivir solos. Pero la facultad, que tiene un tamaño, que tiene una escala, que tiene una convivencia entre docentes, no docentes y estudiantes, que la hace muy amigable. Ahora, digo, hay otras facultades muy grandes donde se pierde esa relación porque, bueno, porque son mayor cantidad de alumnos, porque los docentes no los conocemos o no nos llaman por nuestros nombres. Entonces, eso es fundamental. Y por otro lado, bueno, felicitarlos también por la profesión que eligieron. Es una profesión que no se jubilan, ¿no? Te la tienen de por vida. O sea, se puede jubilar de un trabajo, pero no de ser arquitectos. Van a seguir pensando de una manera diferente. Eso con el tiempo lo van a ir notando. Van a ver las cosas de una forma distinta. Así que bueno, nosotros estamos convocados como para darles una pequeña charla. Es eso, es un curso introductorio, las charlas tienen
ese nivel, de ser una cuestión de ir mostrándole distintas cuestiones, y cada tema trata de aportarles algo a ustedes como fundamentalmente para hacerlos pensar y mirar las cosas de otra forma, ¿no? O sea, hasta ahora uno mira como ser humano y usa los espacios y usa cada una de las cuestiones que estamos viviendo de forma normal, como cualquier ser humano, que nos distinguimos del resto de las especies porque hacemos nuestras propias cosas, definimos nuestros propios espacios. Entonces, ahí hay una gran diferencia que hace que en este momento estemos en un mundo formalmente construido, si bien en distintas etapas de la historia, de la humanidad, pero que habitamos esos ciudades, lugares donde estamos, que tienen una forma interior y una forma exterior, y que esas formas, interior o exterior, de alguna manera, determinan actitudes o determinan sentimientos o emociones, que es lo que tenemos que buscar. Nosotros como arquitectos, cuando proponemos alguna cuestión, es decir, se construye, pero si no tiene la parte emotiva que provoque algo en el ser humano, tal vez es una simple construcción, no es arquitectura. Entonces, esas búsquedas son un poco la que tenemos que ir recorriendo un poquito ahora. Yo voy a pedirle a Vicky si podemos compartir pantalla. Ahí creo que ya estamos. Y bien, esto ¿cómo se pasa? ¿Sí? Ahí está. A ver, ahí estamos. Bueno, esto es un poco la idea que les comentaba recién, ¿no? Es decir, el hombre, cómo se siente dentro de un espacio que se sienta confortable, que se sienta contenido, y ese espacio tiene una forma interior y una forma exterior. Esto durante muchísimos años, los arquitectos, ya es un tema antiguo, decían si la función o el uso estaba antes que la forma, o la forma antes de la función. Y había como luchas entre teorías, había teorías armadas, y había arquitectos que tenían distintas visiones sobre eso. Y en realidad, hoy hay que resolver las dos cosas. Cuando hay una actividad, cuando hay una función, tiene que estar resuelta y tiene que ser una forma que transmita, ¿no? Digo, para entenderlo de un punto más cotidiano, si nosotros tomamos las manos, y en este caso, como para usarla como jarro, como una taza para tomar agua o para contener algo, la mano está siendo una cuestión funcional, una cuestión de uso. Pero si esa mano la usamos como lenguaje, como expresivo, como una cuestión expresiva, en realidad lo que estamos haciendo nosotros es darle un carácter diferente que tiene que ver más con que la forma, como están puestas las manos, transmite o no transmite una idea. ¿Se entiende? Hasta acá, esto es simple, la arquitectura es muy simple. La arquitectura debe tener un 80% de sentido común. El resto es lo que le ponemos nosotros. Pero hay que estar atentos de ese sentido común. La ciudad tiene forma. Todas las ciudades. Esta es como una contradicción, ¿no? La ciudad formal, la que tiene forma, la que está arriba, que tiene los edificios, que tiene los espacios, que tiene el confort, la infraestructura, el transporte, y la parte de abajo, muchas veces dividida por una autopista, es la ciudad informal, no tiene forma. Crece a partir de la cuestión casi
instantánea, ¿no? Una cuestión que no está formalizada ni pensada. Hay muchos edificios que entre sí se imponen, digamos, todos hemos entrado alguna vez, más allá de que seamos o no religiosos, hemos entrado a una iglesia o una catedral, los que son de acá de La Plata, y los que no son, seguramente es uno de los puntos que van a ir a conocer. Y fíjense que el que entra a esos espacios, entra callado. Más allá de que no hay nadie que le diga silencio, pero entra callado. El espacio, la forma del espacio y lo que significa, los hace estar callados. ¿Sí? Hay algunas formas que son determinantes por su uso y por su forma exterior e interior. Esto podría ser un planetario, podría ser un observatorio. Entonces, cuando vemos esto, esa esfera o media esfera, es porque en un planetario se representa el universo. No todos han estado alguna vez en un planetario. Uno mira acá y ve la esfera celeste, las estrellas, los cometas, todo eso. Toma esa forma. Y si es un observatorio, necesita tener todo un ángulo de 360 grados para poder analizar y estudiar todo lo que es el espacio. Y normalmente está en lugares como estos, ¿no? Como abiertos, de verde, porque no puede estar metido adentro de una ciudad, porque transformaría todo ese espacio. Entonces, en este caso, la forma y el uso, o la actividad interior y la forma exterior, la forma interior coinciden con la actividad. Hay otras formas que son fuertes, con actividades fuertes. Este es el Capitolio de Washington, lo han visto en cientos de películas, ¿no? Ese escenario de muchas cuestiones políticas, y es una imagen fuerte que da porque es el gobierno de un país que pretende ser el país de mayor potencia, políticamente y económicamente hablando. Entonces, cuando uno ve eso, ya esa forma implica, de alguna forma, que es fuerte y es fuerte la actividad. Cosa que pasa en otras circunstancias, por ejemplo, con este teatro que está en Sydney, que es como la forma de la cultura. Y también son edificios que determinan ciudades, que definen ciudades. O sea, ustedes ven, por ejemplo, cualquier torneo de tenis que fue hace poquito, donde está el conflicto con Djokovic, que no lo dejaron jugar, que si bien eso era en Melbourne, no era en Sydney, pero pasaban la imagen de este teatro que está metido en el mar como una obra que representa a la ciudad. O sea, obras que representan a ciudades. Esto es un perfil de la ciudad de Barcelona, donde hay algunos edificios que son, digo, la Sagrada Familia, está el de Colón, están las obras de cuando fue sede de los Juegos, pero aparece este edificio, que es una torre muy particular desde su forma, ¿no? Que es esta. Fíjense cómo choca de alguna manera con lo que es el entorno de la ciudad de Barcelona, y que en realidad es una forma muy fuerte, pero tiene una actividad débil. Esa es la torre, era originalmente la torre Abgar, que significa Aguas de Barcelona. O sea, es un edificio administrativo, es un edificio que no tiene ningún soporte fuerte, pero que hoy se vendió, dejó de ser, es un hotel. Sin embargo, tiene esa impronta que compite con las obras originales, y a los cuales los catalanes mucho no la quieren, porque ni siquiera es de un arquitecto catalán, sino es de un arquitecto francés. Entonces esta sería esa cuestión de actividades fuertes con actividades débiles, que no se da en varios lados.
Digo, París tiene este nuevo Arco de Triunfo, ¿no? En toda la parte nueva de París, que también formalmente es muy fuerte, está conciliado desde el punto de vista de la forma con una perspectiva importante, qué sé yo, pero ahí adentro lo que sucede no es más que una situación administrativa. Este dibujito son las Torres Gemelas ya desaparecidas, todo esto lo saben, que también implicaban una cosa parecida, o sea, fuerte forma, aunque era muy híbrida, ¿no? No era como que se destacan como las otras, que uno las mira y denota, ¿no? La Torre Abgar, esa que tiene mucho vidrio, muchas luces, colores, que cuando uno lo ve durante el día van cambiando de acuerdo a cómo le pega el sol. Estas torres eran como unos prismas muy neutros, muy híbridos, pero eran impactantes desde el punto de vista de su presencia, de la tensión en esas dos torres y lo que representaban. Era el poder económico de un país. Por eso fueron objeto del ataque, ¿no? O sea, porque representaban esa fuerza económica de Estados Unidos que lo siguió haciendo, porque esta otra imagen, si ven ahí esos dos cuadraditos, que podría llegar a ser la forma de la ausencia, ¿no? O sea, quedó como un memorial, un parque, reflejando donde estaban las Torres Gemelas, apuntando a que ninguno que vaya a Manhattan se olvide que ahí estuvieron, y como si fuera poco, al lado aparece esa torre enorme, que es la Torre One, a la cual apuestan al doble a seguir siendo, esa torre es más grande, más alta, y sigue siendo como la imagen de ese poderío económico que tienen. Ustedes ahora están empezando, pero ya son estudiantes de arquitectura, ¿no? Entonces, ¿me dejas de compartir, Vicky? Ustedes ahora, la realidad es que están empezando un camino muy interesante, porque tiene que ver con qué ideas van a empezar a volcar, ¿no? Ese como representaba la carita esa que le puse anterior. ¿Qué ideas van a empezar a hacer ustedes a trabajar en la facultad? Con tiempo, tienen que ir madurando, tienen que ir viendo las cosas con placer. ¿Qué arquitectura van a hacer? ¿Qué arquitectura van a estar pensando en esto que nosotros llamamos la arquitectura apropiada, ¿no? Que quiere decir que uno haga una arquitectura, que la gente la apropie, la haga suya, que la tome, que la use, que se sienta contenido dentro de esa arquitectura, y por otro lado que sea una arquitectura apropiada para las posibilidades de llevarla adelante, de que un país la pueda realizar con los materiales, con la tecnología. Y creo que ahora se suma otra arquitectura apropiada, que es, no entrando en bajones de la pandemia, que no me interesa, pero sí que creo que dejó una gran enseñanza, que es que por descuido o maldad el mundo está en vilo, ¿no? Digamos, todos sabemos ahora, algo que sabíamos, que ante un descuido o una maldad, rápidamente el mundo está contagiado de todo eso. Y hay dos cosas que no quiero que pasen, que creo que las tenemos que tener en cuenta, y no es rever nada. Una cuestión, o dos comentarios, dos anécdotas. Una de una chica el año pasado que dice: mis compañeros de facultad y yo somos amigos de la cintura para arriba. Es terrible, porque era lo que te da la pantallita. Y otra cosa es, algunos comentarios, no uno, sino varios: esperá que me corro a la ventana que entra el sol 10 minutos en mi casa. O sea que estuvieron gente que estuvo un año en una casa que le entraba 10 minutos el sol por esa ventanita. Entonces la arquitectura que tenemos que pensar
que no es pensarla nuevamente. La buena arquitectura tiene espacios buenos, tiene buena escala, tiene buena ventilación, tiene buenas visuales. El sol entra muchas horas por día, o entra a la tarde, entra a la mañana para la zona de dormitorios, entra a la tarde para la zona de estares. Tiene buenos espacios, aunque sean chiquitos, balcones, terrazas, para que alguien pueda estar. La arquitectura siempre tuvo eso. Después, bueno, va pasando todo el tema inmobiliario, el tema de los costos, se van achicando las cosas a quedarnos en una situación de una cajita cerrada con una pequeña ventana. Pensemos eso, no es que inventar nada nuevo, existió y existe, obviamente, pero creo que ese lugar es el que tenemos que empezar a trabajar desde las cátedras acá y a partir de la vida profesional con la generación de ustedes, sin duda. Por mi parte, nada más, los dejo con Fernando. A Fernando ya lo conocen, pero también hace su presentación. Gracias, Gustavo. Bueno, buenos días. Bueno, un ya legendario profesor de arquitectura de la facultad, fallecido hace varios años, Osvaldo Vidinós, con quien tuve el gusto de trabajar, mencionaba a un antiguo maestro de él que, para dejar en claro la relación, la diferencia entre arquitectura y escultura, decía, en una visión clásica, ¿no? Obviamente, tanto de la arquitectura como de la escultura, que la escultura era como un puño cerrado, ¿no? Digamos, algo que prevalecía fundamentalmente su forma exterior. En cambio, la arquitectura era una mano abierta en forma prácticamente de garra, algo capaz de contener, de generar un espacio, un cobijo. Ahí un poco está la clave, ¿no? de esta relación construida a lo largo del tiempo entre forma y espacio. El propio Le Corbusier, quien ya habrán escuchado mencionar varias veces, tuvo una definición en 1923 que decía que la arquitectura era el juego sabio, correcto, magnífico de los volúmenes bajo la luz. En realidad es parte de una definición más extensa, pero nos interesa este párrafo precisamente como para señalar ese carácter predominantemente exterior que generalmente se le asigna a la forma, mientras que el espacio, bueno, es una característica predominantemente interior. Bueno, vamos a pasar a compartir. ¿Lo tenés ahí directamente? Sí. Y doy la clase de Pagani de nuevo. Ahí está. Bueno, a través de estas imágenes vamos a tratar de comentar estos conceptos. Otro arquitecto famoso del siglo XX, Louis Kahn, en un viaje prácticamente iniciático, captó esa imagen pictórica de las pirámides de Giza en Egipto. En realidad, se trata de obras que no tienen prácticamente un espacio interior, salvo pasajes y cámaras funerarias, como se ve en ese corte esquemático. Años después, el propio Louis Kahn tomó esta idea de las pirámides para una de sus obras más sobresalientes, conocida como la Casa de Baños de Trenton en Estados Unidos. Ahora, más allá de esa forma exterior, lo que explotó fundamentalmente es el espacio interior que esas cubiertas en forma de pirámide generaban.
que es más o menos lo que intenta mostrar esta imagen. Yendo un poco a lo más profundo de la historia, una típica imagen del Partenón de Atenas, una obra emblemática, fundacional de la arquitectura occidental y particularmente eurocéntrica. Y la visión que se ha tenido a lo largo del tiempo es fundamentalmente exterior, porque es un edificio, una obra que se ha valorado fundamentalmente por la armonía de su forma, por sus proporciones y, en definitiva, por la belleza de su imagen. El interior, sin embargo, este es un video que representa el proceso, muy polémico por cierto, de restauración reconstructiva que se viene realizando desde hace 20 años y donde, bueno, nuevamente es la imagen exterior lo que predomina. En cambio, el interior, más allá de que se encuentre en ruinas, como vemos en la imagen de la izquierda, y aún en esta reconstrucción gráfica, nunca fue demasiado significativo o particular. Es prácticamente como el espacio interior de una cabaña, ciertamente en escala monumental y construido en mármol. 7 siglos después, en el apogeo del Imperio Romano, que es una suerte de continuidad histórico-cultural de Grecia antigua, se construyó esta obra conocida como el Panteón de Roma o Templo de todos los dioses. En realidad, su imagen exterior no es particularmente significativa, al contrario del Partenón de Atenas, y sin embargo, su interior sí es algo absolutamente impactante. Acá comento una semblanza de Tadao Ando que reconoce, un famoso también arquitecto japonés, que es en ese lugar, al visitarlo, donde decidió estudiar arquitectura. Y bueno, y otro arquitecto también contemporáneo llegó a afirmar que era el edificio más bello del mundo. Y bueno, una imagen del siglo XVIII, una imagen pictórica que retrata también ese espacio, y un relevamiento hecho con tecnología de última generación en Roma, que demuestra la idea de que ese espacio interior está generado, ¿no?, por una esfera de 43 metros de diámetro. Obviamente, todo esto se potencia con la particularidad de esa entrada de luz cenital, ese óculo que va bañando distintas partes del edificio según las horas del día. Ahora, pero hay un dato curioso, no demasiado conocido, y que es que en realidad el edificio que todavía hoy podemos ver es la reconstrucción de uno anterior, construido precisamente por el senador Agripa en el año 27 a.C., y que casi un siglo después, en el año 80 después de Cristo, fue destruido por un incendio. Aquel edificio primitivo tenía en realidad un patio circular, un patio a cielo abierto. Y en definitiva, el panteón que hoy conocemos es una suerte de reinterpretación de aquel espacio abierto convertido en un espacio cerrado, pero donde la idea de la luz, la presencia del sol, sigue sugerida como si fuera un patio por ese óculo. Las líneas rojas muestran en realidad el edificio preexistente, y lo negro es la planta del edificio tal como se puede ver hoy. Ahora, esto
de alguna manera nos demuestra que detrás de la relación entre forma y espacio está también la historia de la arquitectura, y que es necesaria abordarla, conocerla, para interpretar inclusive las acciones contemporáneas. La relación entre historia y proyecto podríamos decir, entró en desgracia después de cierto apogeo en los años 70 y 80, que de alguna manera estuvo como atravesado por historicismos, ¿no? En algún sentido, por a veces una vuelta superficial al pasado. Sin embargo, en los últimos años hay una nueva visión proyectual que viene recuperando la historia de la arquitectura aún reciente y viendo en edificios ya construidos, en edificios preexistentes, la posibilidad de intervenirlos para darles un segundo ciclo de vida. En ese sentido, un estudio francés contemporáneo formado por Lacaton y Basal, por Alain Lacaton y Basal, que bueno, como dice acá, el estudio es reconocido internacionalmente por su programa de ética, que se manifiesta en la reutilización de recursos y estructuras, así como por las sutiles intervenciones de rehabilitación. Precisamente, la obra que vamos a ver, que me parece una de las más representativas de esta posición, mereció un premio en el ámbito europeo, que es el Mies van der Rohe, que generalmente se daba a obras nuevas, a obras desde cero, y esta fue prácticamente la primera vez que lo obtiene una intervención sobre una obra preexistente. Y por otra parte, Lacaton y Basal obtuvieron el máximo premio que se otorga en el campo de la arquitectura, que es el Pritzker, y eso ocurrió precisamente el año pasado. El conjunto se llama Grand Parc Bordeaux y es la transformación de más de 500 viviendas en la ciudad de Burdeos, en Francia. Bueno, esta es la imagen que muestra el estado original del edificio, construido a principios de los años 60 del siglo XX, y que fue tan criticado como podrán ver en la imagen, por la existencia de en cada unidad, en cada departamento, de un balcón mínimo, que es utilizado como tendedero para colocar las bicicletas, las antenas, y unas ventanas muy, muy pequeñas. Tan criticado fue que estuvo inclusive en los planes de la administración estatal demolerlo. Y precisamente la intervención de Lacaton y Basal le brinda lo que no tenía. Y hay como tres razones convergentes en este proyecto. Por un lado, lo que uno podría decir el desperdicio de energía, que significa construir, demoler y volver a construir, algo que es prácticamente lo mismo. Por otro lado, las posibilidades técnicas de realizar una intervención, y fundamentalmente la idea de no privar a los habitantes originarios del lugar donde habían vivido, pero sí otorgarles una mejor calidad de vida. La idea es muy, muy simple y consiste en agregar una suerte de tira, una tira para que cumpla la función de un espacio indeterminado, por delante de las ventanas y del minúsculo balcón que los departamentos tenían. En la imagen de la derecha se ve la intervención ya terminada en uno de los bloques y en proceso en el bloque que está a la izquierda. Bueno, en esta imagen se alcanza a ver lo que era la planta original de los departamentos, con un contacto con el exterior a través de esas pequeñas ventanas, y en celeste ese espacio que
la Catón y Basal llaman jardín de invierno, ¿no? Porque pasó a ser un espacio absolutamente vidriado. Arriba se ve en el corte los departamentos tal como eran, y abajo la imagen con el agregado de ese semicubierto a partir de piezas premoldeadas de hormigón, tanto losas como columnas, y en la imagen de abajo el esquema completo, el departamento preexistente más ese espacio semicubierto, jardín de invierno, más un balcón que recorre toda la fachada. En definitiva, entonces, la modificación de esa forma exterior, de ese cambio de texturas, el reemplazo de una superficie vidriada por una superficie predominantemente opaca, es el resultado de transformar básicamente el interior de los departamentos. Bueno, un poco anecdóticamente, la gran sierra que se ve a la izquierda es la que sirve, por otra parte, para perforar los muros de la fachada existente y crear un vínculo muy directo a partir de grandes paños vidriados con ese nuevo espacio o jardín de invierno. Bueno, las secuencias, el antes y el después, la nueva textura, la nueva forma exterior del edificio, y lo importante, lo más importante, ese espacio interior, ese nuevo espacio interior, por otro lado, potenciado también por la luz del sol. Y volviendo a Tadao Ando, un ídolo de juventud, dijo algo muy simple, pero que resulta muy significativo. El espacio arquitectónico solo cobra vida en relación a quien lo percibe. Y estimo que quienes mejor lo perciben son quienes habitan este conjunto. Estas son capturas de un video donde van relatando. Por ejemplo, esta señora dice: me gusta más mi balcón que mi departamento, eso es normal, es otra vida. Ahí estoy afuera, ¿no? Ahí es como estar afuera. Veo a la gente pasar, riego todas mis plantas. O sea, esta señora estaría sentada en el aire, ¿no? Si fuera la estructura anterior. Bueno, este hombre dice: prefiero mirar hacia la izquierda porque hacia la derecha, en general siempre es malo mirar a la derecha, pero bueno, en este caso es porque dice que se puede ver todo un fragmento de la ciudad, una iglesia que es un edificio bastante significativo. Este es un personaje que cultiva plantas de distinto tipo. Y en relación a todo esto, en realidad la obra se desarrolló entre el 2014 y el 2017, obviamente antes de la pandemia, pero se anticipa de alguna manera a lo que buena parte de la población del mundo sufrió. En ese sentido, en pleno aislamiento, me tocó escribir una cuestión que tenía que ver con esto, y decía así: en la ciudad media, esta parte no está en la imagen, se descubrió que los departamentos pueden ser una unidad de vivienda permanente, o sea, 24 horas por día, los 7 días de la semana, podemos seguir, ¿no? Y desarrollar en ellas casi todas las actividades que normalmente requieren de otros espacios. Y los espacios fueron redescubiertos, pero sobre todo en su necesidad y en su mayoría, y en la mayoría de los casos, por su ausencia. Al igual que el sol y el aire puro, esa antigüedad, ¿no? El aire puro hasta hace un tiempo parecía como una antigüedad de la arquitectura. Y fueron redescubiertos los balcones, las terrazas y patios y ventanas y orientación y vistas.
Y en definitiva, es a nos como, precisamente como arquitectos, como arquitectas, que nos toca tratar de brindar esas condiciones que parecen básicas, que son elementales y que sin embargo la pandemia nos demostró que eran insuficientes en la mayoría de los casos. Así que en algún sentido, tratando de sacar algo positivo de todo lo negativo, que fueron estos 2 años que pasaron y que hoy nos tienen en este regreso a la presencialidad, es la idea que desde la arquitectura recuperemos las mejores condiciones para vivir. Nada más. Gracias.